En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Cita con la historia, cita con don Pío Moa, cita con todos ustedes. Y hoy además cita con don Juan Carlos, con Juan Sánchez Galera, digo Juan Carlos, no, Juan Sánchez Galera, y con don Pedro Fernández de Barbadillo. Muy buenas tardes, don Hola, Pío. Buenas tardes. Don Juan. Buenas tardes. Usted ya ha estado por aquí en varias ocasiones. Sí, he tenido el honor, sí. Hay que decir que don Juan Sánchez ha sido nombrado empresario del año en Europa. Y además es autor de varias obras que aquí tuvimos la ocasión de comentar, ¿no? Como Vamos a contar mentiras. Efectivamente, sí. Y otras de temática histórica, ¿no? Recuerdo un programa que hicimos aquí sobre la Inquisición. Sí, efectivamente. Tuvimos el placer de estar aquí juntos. Y don Pedro Fernández Barbadillo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comentábamos la semana pasada que ante el éxito que habíamos tenido, no el éxito, sino sobre el legado del franquismo, primera parte, íbamos a continuar hoy con la segunda parte, don Pío. Sí, incluso puede que haya una tercera. ¿No? De todas maneras, yo quiero hacer un llamamiento a nuestros oyentes para que den la máxima difusión al programa, porque nuestra vocación no es reducirnos a un gueto, como ocurre a menudo, sino de ampliar, romper las murallas del gueto y llegar a mucha más gente. Y eso depende fundamentalmente de nuestros oyentes, ya que evidentemente ni nos van a subvencionar, ni nos van a apoyar en los grandes medios de ninguna otra manera. Al contrario. Entonces, el romper el gueto exige que los oyentes se comprometan un tanto con este programa. Y en www.citaconlahistoria.es pueden encontrar también la manera de colaborar económicamente con el programa dentro de la campaña de 300 por 20. Esa campaña que estamos haciendo de 300 oyentes por 20 euros. Sí. Pues ahí pueden verlo, también pueden escuchar nuestros programas, también nuestro canal de YouTube. Eso es. Citaconlahistoria.es. Sobre todo es muy importante que la difusión se haga en las redes sociales, que se enlace el programa, que se comente, que se diga una cosa u otra. Esto tiene mucho efecto si lo hace mucha gente, de otra manera no. Bueno, pues íbamos a hablar también, decía el señor don Pedro Barbadillo. Bueno, hacer mención a los terribles sucesos que ha pasado en París, ¿no? Estaba el Valle. Muy bien. Que parece no tener fin, Pedro, ¿no? Pues no, la verdad es que empezamos el año con los atentados perpetrados por yihadistas también en París contra este semanario supuestamente satírico, el Charlie Hebdo, y contra un supermercado judío, y ahora, pues hace unos días en noviembre, pues este centenario largo de asesinados por varios yihadistas. Y yo solo quiero llamar la atención sobre un punto, y es que ha habido 7 yihadistas que se han suicidado para cometer los atentados. En el 11M no hubo ninguno. Bueno, una cosa curiosa. Hay muchas diferencias entre el 11M y a pesar de las apariencias, de que en otros aspectos se asemejen. De todas maneras, yo creo que el problema central aquí está en el problema de fondo. A largo. Es el intento de un poco destruir la cultura europea con esto del multiculturalismo. La cultura europea es básicamente cristiana. El proyecto actual de la Unión Europea es claramente anticristiano y una de sus maneras de acabar con el cristianismo es lo que llaman el multiculturalismo. O sea, cuando hablan de multiculturalismo y pluralidad, dice, vamos a ver, España no es un país multicultural. España tiene una cultura que se ha desarrollado a lo largo de 2000 años y es nuestra cultura, la que debemos defender y desarrollar, y no caer en otras historias que al final lo que van es a destruir la sociedad española. Lo que está pasando actualmente en parte es así. Fíjense ustedes que con estas ideas también tanto la Unión Europea como USA pues han intervenido en los países árabes de manera desastrosa. Tan desastrosa, porque hemos movido el avispero todavía más. Han destruido regímenes de orden, que eran dictaduras, pero bueno, eran dictaduras de orden en que la gente se respetaba, los cristianos podían vivir y podía vivir otras mucha gente, y las han creado guerras civiles, han creado un caos terrible,
y están pagando ahora la Unión Europea, no Europa, la Unión Europea, siempre estamos confundiendo los términos, y también Europa, claro, está pagando la mala gestión, por decirlo de la alguna mala manera, gestión, ¿no? de pues, cientos de miles de refugiados que vienen, además vienen sin la menor intención de respetar las leyes vigentes aquí ni nada por el estilo, de imponerse, y entre los cuales van a venir yihadistas, bueno, seguramente están viniendo, de modo que digamos, la absurda política llevada a cabo en estos años por USA y la UE, pues está terminando muy mal. Sí. Vamos a ver, Juan, cómo lo depara esto, ¿no? Sí, a mí todo esto me ha traído una vez más a la memoria. En su momento me acuerdo que me impactó muchísimo. Me impactó muchísimo porque se sea o no se sea creyente, el que ostenta la cátedra de San Pedro, es decir, el Papa, es una persona que es la cabeza de una institución que lleva 2000 años funcionando y muy bien engranada, ¿no? Es decir, que sus opiniones creo que muchas veces hay que tenerlas en cuenta. Y a ese respecto, cuando el famoso Pacto de las Azores, que estaban pues tan contentos estos presidentes porque iban a atacar Irak, que era malísimo, y no había democracia, no había derechos humanos, y ellos que eran ejemplo de derechos humanos y de democracia le iban a llevar allí, Juan Pablo II, y creo que me voy a equivocar muy poco en alguna que otra palabra o coma, dijo que los que firmasen la orden de atacar se arrepentirían de las consecuencias que esa guerra traería y que serían responsables ante Dios y ante la historia de las duras consecuencias que íbamos a ver en el futuro como consecuencia de ese ataque. Eso lo dijo Juan Pablo II por aquel entonces, y todo lo que estamos viviendo desde entonces no deja de ser sino consecuencia directa de ese gran error. Posiblemente lo que estamos viviendo sea consecuencia de eso. Muy buena observación, efectivamente. Sí. Pues si queréis nos vamos... Yo en aquel momento recuerdo que apoyé la intervención en Irak, diciendo que había tantas razones a favor como en contra. A favor estaba el hecho de las represiones de Saddam, del ataque que había hecho a Kuwait y de que nosotros teníamos un compromiso con la OTAN. Yo no soy partidario de que España esté en la OTAN, no lo soy, y soy euroescéptico. No pienso en salir de la Unión Europea, pero sí en reconducir eso, creo que es lo que debería hacerse. De todas maneras, este no es el tema de hoy, así que vamos a hablar. Pero bueno, yo coincido con usted en eso de que hay que salir de la OTAN y euroscéptico. Pero eso es... La OTAN no nos defiende. De nada. Bueno, don Pío, el legado del franquismo, ahora que se cumplen 40 años, se acaban de cumplir el viernes pasado 40 años de la muerte del general Franco. Bien, pues por eso habíamos interrumpido el programa sobre la evolución del Partido Comunista en el franquismo, que lo retomaremos, ¿no? Lógicamente, y estamos hablando, enfocándolo a partir de un balance un poco retorcido que hacía un historiador alemán, Walter Bernecker, el cual hablaba de cosas que el franquismo había querido y que le habían salido, otras que eran consecuencias no buscadas ni esperadas, y otras consecuencias no queridas que también tuvo. Que eso pasa con todos los regímenes del mundo, no solo con el franquismo. Habíamos hablado de cómo el franquismo había querido y conseguido la paz, evidentemente, derrotando, no entrando en la guerra mundial, derrotando al maquis, etcétera. Cómo había querido la industrialización del país y la había conseguido en gran medida. España se convirtió en un país industrial, que nunca había sido hasta entonces. Hemos mencionado también otro legado, que es la salud social, que no pudimos desarrollar, así que vamos a desarrollarlo hoy brevemente. La salud social se mide por los índices los índices de suicidios, de delincuencia, población penal, alcoholismo, fracaso familiar, aborto, prostitución, etc. Toda una serie de índices que son muy significativos y casi nunca son tenidos en cuenta por los historiadores. Y decíamos que en todos estos índices España estaba mejor que el resto de Europa occidental. En esa época. En este tema de la salud social, de estos indicadores. Así que podemos hablar un poco de eso. Por ejemplo, desde entonces es indudable que la salud social ha empeorado. Por ejemplo, nos hemos aproximado a los índices de la media europea, superándolos en algunos aspectos, como el consumo de cocaína y otras drogas, el alcoholismo juvenil, el fracaso escolar,
el consumo de tranquilizantes o la población penal, que en España ha trepado a uno de los primeros puestos del continente, ¿no? Si me permite, don Pío, sí, encontré los datos de la población reclusa de estos años. O sea, en 1975 el número de internos en las cárceles españolas, tanto hombres como mujeres, era 8.440. Y el número a principios de 2015, o finales de 2014, era 65.000 personas. O sea, 8 veces más. Y 8 veces más teniendo en cuenta que lo anterior era un régimen autoritario donde la disidencia política podía acarrear el ingreso en prisión, y que ahora, en cambio, estamos en un sistema pluripartidista y de libertades. La disidencia política no. La disidencia comunista o terrorista. Demócratas no había en la cárcel. O sea, había mucha gente que disentía y se quejaba del franquismo, pero no iba a la cárcel por eso, ¿eh? Yo creo que lo ha dicho con ironía, ¿no? Sí, con alguna ironía, con alguna ironía. Conociendo a Pedro, sí. Y luego también otro dato curiosísimo es que desde entonces, desde el año 75, ha aumentado de una manera enorme, descomunal, el número de cuerpos policiales y de miembros de esos cuerpos policiales. En cambio, en 1975 la Guardia Civil disponía de 59.499, son los datos exactos, efectivos, contando todo tipo de oficiales, tropas, jefes, tal. En 2015 la Guardia Civil tiene 84.706 efectivos. Es decir, el régimen autoritario del general Franco vigilaba con menos policías a la población. Y la vigilaba menos también. Los sistemas de vigilancia que hay ahora no los había antes. En la Policía Armada, que luego es la Policía Nacional, también la Policía Nacional ha aumentado muchos efectivos. No tengo los datos. Pero hay además cosas que antes no existían, como las policías privadas, guardias de seguridad, etcétera, etcétera. De estos hay a montones, son también decenas de miles. Y sin embargo, es curioso además que la legislación entonces era más, podríamos decir, más rígida que ahora. Ahora, si se aplicara con rigidez incluso la legislación actual, habría seguramente más presos. Bueno, también hay que decir que en cuanto a delincuencia, España no es... O sea, hay una diferencia entre delincuencia y población penal. Por ejemplo, en Inglaterra hay más delincuencia y en Suecia mucha más, y sin embargo la población penal es menor. Es menor. Se ve que se las arreglan con multas u otras formas para evitar eso, ¿no? Podemos hablar de otras cosas también. O sea, concretamente es curioso además este dato comparado con otros países, ¿no? La población penal está entre 20 y 24 presos por cada 100.000 habitantes y hoy está en 170 o más, ¿no? A esta cifra solo se acerca Inglaterra y solo es superada por los países bálticos y por Rusia y desde luego por USA. En USA tiene la mayor tasa de encarcelados del mundo, 756 por 100.000. Hay varios millones de personas pesos, encarceladas en USA, ¿no? Y la delincuencia en general también se multiplicó por 5 en 2002 con respecto a la de 1980, que seguramente era también mucho mayor que la de 1975. La tasa de delincuencia en el año 2000 era Inglaterra la más alta del continente, después de Holanda, Alemania, Francia e Italia, pero ya digo, Suecia ha ido superando estas tasas, ¿no? La tasa de homicidios y asesinatos, en cambio, para España permanecía en la mitad de la media europea. Aunque, quiero decir, en esta época, no en el franquismo era muchísimo más bajo, ¿no? Aunque estaba en alza. La tasa de violaciones ha venido siendo también entre 3,5 y 4 veces menor que las de Inglaterra, Francia u Holanda, actualmente. En aquella época muchísimo menor, claro. Y España, en cambio, superaba a las demás en robos con violencia. Y es un dato llamativo, es que tradicionalmente la mayor parte de las víctimas de delitos eran hombres, pero han pasado a ser mujeres. La mayor parte de las hombres ahora son mujeres. Es decir, lo que está claro es que del 75 a esta parte todo el índice de criminalidad ha subido exponencialmente, ¿no? Ha subido enormemente, sin duda alguna, ¿eh? Y podemos pasar a los abortos, que aquí nuestro compañero Juan ¿lo conoces? Lo conoce a fondo. Sí, desgraciadamente lo conozco a fondo porque en su día, bueno, muchas veces
en diversos colectivos pues hemos hablado del aborto, lo mal que está, la evolución que lleva, la degeneración que ello supone para la sociedad. Pues un día pues una serie de amigos nos propusimos investigarlo a fondo. Como consecuencia de ello, pues obtuvimos pruebas de todo lo de Morín, todo lo que hemos visto después, es decir, toda la documentación y todas las pruebas que certificaban, pues bueno, que ese señor se dedicaba pues a coger, en muchos casos no eran abortos, eran abortos inducidos, es decir, es más fácil cuando el niño tiene 6, 7, 8 meses provocar el parto que abortarlo. Entonces provocas el parto, lo tiras a una trituradora industrial de carne. Que la tenían ahí, además. La tienen ahí, en concreto la modelo STR 2000, que encontrábamos las facturas y tal, y conectado a las bajantes. Es decir, todo eso salía a la luz. Salió a la luz. Ya está abierto el caso del doctor Moín, si no me equivoco. Sí, pero bueno, es decir, el tema es que estamos hablando de barbaridades de ese tipo. También vimos, pues bueno, cómo se hacían cremas con los niños. Es decir, había centros abortistas que derivaban todo el material fetal, es decir, todos los niños matados, directamente a una fábrica de cremas. No puedo demostrar, evidentemente, que hicieran cremas, pero sí al menos que los bidones donde iban esos fetos, pues se descargaban en una fábrica de cremas. Moín estuvo en la cárcel y ya se ha vuelto a abrir el caso. Ahora parece ser que la vista es para febrero o marzo. Estoy muy puesto al día de este tema, ¿eh? Sí, pero vamos, yo una vez que ya se presentó toda la documentación, la verdad que nos dedicamos a otros centros. Recientemente, pues bueno, pues se han hecho las gestiones oportunas para que otra serie de empresarios del aborto pues no sean procesados, porque hemos obtenido y presentado documentación de sobra para procesarlos debidamente por delito fiscal, estafa a la seguridad social, por ir contra la ley de protección de datos. Pero bueno, es decir, todo es un limbo, es decir, la justicia en ese sistema, en todo ese tema, lo que tiene que hacer es no operar, ¿no? Tampoco se ha investigado como se tenía que investigar por quienes eran competentes en ese momento, y desgraciadamente sí, lo que vemos es que hay pues un tema como es el del aborto, que no se quiere tocar, que no se quiere hablar, pero en el que incluso las cifras que estamos dando son cifras absolutamente falsas, ¿eh? Tengamos en cuenta que nosotros cuando hemos investigado, es decir, los datos nuestros son los datos 100% de las clínicas, y vemos que con respecto a los abortos declarados, el número de abortos es un 60% superior al que se declara, porque siempre que se dan cifras se dan con respecto a las facilitadas por el Ministerio de Sanidad, que son a su vez las que dan los centros abortistas, pero la cifra real, no lo olvidemos, es un 60% superior. Bien, quizás el aspecto más siniestro de todo esto es la insensibilización de la población, de la opinión pública. La opinión pública, la gran mayoría, le da igual. Y esto, en el franquismo, no existía esa manera de pensar. O sea, por supuesto, había abortos, pero eran ilegales, muchos iban a abortar a Inglaterra, etcétera, ¿no? Como sabemos, Inglaterra montó un gran negocio con eso. Bien, yo me acuerdo una anécdota muy curiosa. Conocí a una chica socialista hace ya muchos años, cuando estaba al principio de toda esta campaña en pro del aborto, que se dedicaba a Andalucía. Y entonces en Andalucía dice que tenía problemas porque, claro, iba a las obreras, a las mujeres de obreros y tal, y claro, les daba este argumento. Es que, claro, las ricas son las que luego van a abortar a Londres y tal, mientras que las pobres aquí, bla, 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 ¿no? En el cuarto de baño se desangran, ¿no? Y le decían, sí, claro, es que esos crímenes solo los hace la gente rica. Es una cosa muy significativa. Conciencia solo de los ricos. Exactamente. Ahora se ha eliminado, porque uno de los argumentos que usan es siempre el mismo, ¿no? Es que, claro, ¿a qué va? Si se prohíbe el aborto, ¿qué va a pasar? Pues que las ricas se van allí, hacen lo que quieren, y las pobres, pues aquí desangrándose. Cosa que, evidentemente, si hay una conciencia de que eso es un crimen, pues ocurriría muy rara vez. Se minimiza. Yo lo que he visto en todas estas clínicas, es decir, no vamos aquí a contarlo, evidentemente, pero es demoníaco, es decir, no son cosas horrorosas, es decir, lo que he visto ahí son cosas absolutamente demoníacas, es decir, las mayores barbaridades del mundo están ocurriendo todos los días en el centro de nuestras ciudades, y mientras una sociedad permita que sus hijos sean destrozados, es decir, cuarteados vivos, porque un niño, el aborto se produce cortándolo en pedazos vivo, y con 3, 4, 2 meses el sistema nervioso está ya completamente desarrollado, lo cual quiere decir que sufren y notan cómo les están cortando. Entonces, cuando eso pasa miles de veces y nos da igual,
es que cualquier otro argumento que des en otro sentido, en cualquier otro aspecto de la vida, es que yo creo que es completamente irrelevante, ¿no? Es decir, si hemos conseguido... Nos hemos vuelto, como decía Don Pío, insensibilizados. Claro, ¿no? Es decir, ya todo vale, cualquier cosa puede colar, ¿no? Sí, estas cosas, sí. Vamos a dar algunos datos concretos. Del franquismo no los tenemos porque como era ilegal, pero sí los había, claro, pero eran pocos. Bueno, pues... Bueno, según Carrillo, perdona que te interrumpa, me acuerdo perfectamente, yo era un niño, pero me acuerdo perfectamente de ese debate en televisión, cuando se estaba debatiendo la legalización del aborto, y Carrillo decía que eran 250.000 mujeres las que morían y abortaban en España por aquel entonces. Me acuerdo del dato de Carrillo. En todo era igual, ¿no? Sí, pero fíjense que ese dato que daba la izquierda era falso de raíz, porque en el año 75 el número de nacimientos producidos en España fue de 669.000, según el Instituto Nacional de Estadística. O sea que, de ser cierto ese número de 250.000 abortos clandestinos, pues supondría que pues un tercio más o menos de los niños que nacían tenían que haber sido abortados. Sí, o sea, es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Las cifras y los datos que da la izquierda son por sistema falsos. Lo he comprobado una y otra vez. Y multiplican a veces la cifra real hasta por 10 y por más. Desde lo de Guernica hasta cualquier otra cosa. Siempre encontramos la misma cosa. Bueno, como dijo el pensador colombiano Nicolás Gómez Dávila, que a mí me encanta, autor de aforismos geniales y reaccionario como servidor, decía: la izquierda no siempre mata, pero siempre miente. Nos vamos a ir a publicidad, Don Pío, y luego ya empezamos con los datos y nos metemos de lleno en materia, y nos vamos a centrar. Continuamos en breve con Cita con la Historia, cita con Don Pío Moa y con Pedro Fernández Barbadillo y Juan Sánchez. Ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, hablando sobre el legado del franquismo, segunda parte, seguramente haya una tercera y una cuarta. Es posible que haya más. Desde luego podríamos alargarlo casi indefinidamente, pero bueno, vamos con ello. Bueno, según las cifras oficiales, en la década de los 90 los abortos superaban los 50.000 anuales. Y aún así, desde 2005 se han duplicado. El índice de aborto por embarazos actualmente está en la media europea. Nos vamos europeizando en ese sentido, ¿no? Que solo está superada por Suecia, Francia, Reino Unido. En USA se había acercado a un aborto por cada 3 embarazos en los decenios de más impulso feminista, ¿no? En cuanto al suicidio, bueno, esto en cuanto al aborto, vamos, son cifras que pueden ser ilustrativas, ¿no? En cuanto al suicidio, la evolución global es al alza también, por encima de las muertes en general, no solo en España, por homicidios y guerras, ¿no? Si me permite, Don Pío, también he encontrado los datos de suicidios que he sacado en un artículo en Gaceta.es, que se puede ver todavía en estos días. Suicidios en 1975, 1.366. Suicidios creo que el dato es 2014 o 2013, pero 3.870, es decir, casi el triple de suicidios. Y hay más suicidios que, por ejemplo, muertes en accidentes de tráfico o muertes por accidentes laborales. Y creo que es la primera causa de muerte entre adolescentes y jóvenes. Sí. Tremendo esas cifras. Es sorprendente. Bueno, pues en Europa las tasas mayores corresponden a Rusia, Lituania, Finlandia, Suiza, Austria y Francia. España queda en niveles todavía bajos relativamente, pero que saltó como... mucho más alto si lo comparamos con 1975. Sí, indudablemente, ¿no? Y es una... Bueno, lo que hemos dicho ya. Sí. Bueno, si me permite añadir, Don Pío, hace unos meses salió una encuesta sobre violencia de género, maltrato y demás en la Unión Europea, elaborado por elementos feministas. Y salió, para sorpresa de las feministas y de muchos que seguimos estos asuntos y vemos cómo se hinchan las cifras y cómo estamos en un histerismo, que España estaba en la zona intermedia tirando a baja sobre denuncias y muertes. O sea, en los primeros países en número de muertes, pues eran los que usted ha citado, los países bálticos, escandinavos, donde ya la sociedad es neopagana o donde no queda ningún rastro de cristianismo. Y la contestación de las feministas a esta incongruencia, dicen, bueno, estamos todo el día hablando de no sé qué, de no sé cuántos, y luego resulta que hay más asesinatos, más maltratos, más violencia, más no sé qué, en Finlandia, en Alemania, en tal... En Suecia...
en Suecia, dice, no, bueno, es que claro, es que la mujer ha sido inculcada desde pequeñita por el catolicismo y demás, en que hay que sufrir en silencio y tal. Digo, ya claro, como decía el anuncio ese, de sufrir en silencio las almorranas. Y además, digo yo, bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿No llevamos 40 años de feliz laicización o secularización y ahora nos dicen que hay mujeres de 20 años que han sido educadas la mayor parte de su vida bajo el socialismo y que no y que están con los tabúes católicos? O sea, es absurdo. Pero dejaron de ser católicos esos países creo que hace 500 años, ¿no? No, estoy hablando de los nuestros. Ah, vale. No, es que esas tiros son fáciles porque ellos dicen es que antes no se denunciaba. Sí. Aunque es muy difícil, claro, saber la realidad de la violencia que se da en la intimidad de las casas, pero hay algo que son los muertos, las muertes que produce. Las muertes que produce son como la cima del iceberg, ¿no? Son inocultables. Bueno, pues el número de mujeres muertas, hay también algunos hombres, ¿no? Y también hay niños, porque eso es violencia doméstica, no es solo violencia de este tipo, ¿no? Pues el número de homicidios de este tipo, de mujeres, es mayor que el número total de homicidios que había en el franquismo. O sea que en el franquismo había muy pocos homicidios, de mujeres menos todavía, y ahora pues está ocurriendo casi lo contrario. Entonces basta comparar esas cifras, unas cifras para darse cuenta hasta qué punto nos están sometiendo a una especie de lavado de cerebro puramente emocional y sin respeto ninguno a la verdad. Y eso es peligroso, ¿no? Es una ingeniería social para crear una especie de hombre nuevo, perdón por decir hombre, un ser humano tirando a femenino, totalmente andrógino y que sea completamente nuevo. Otro dato que se suele ocultar y que ahora se empieza a manipular es que la mayor parte de los niños asesinados por sus padres es asesinado por sus madres, en torno al 60%. Ahora parece ser que se ha dado la consigna este año de ocultar ese dato, pero si uno mira las listas del Instituto Nacional de Estadística y demás, ahí se ve que más del 60-66% de los niños asesinados por sus progenitores lo es por la madre, que es pavoroso, es tremendo, pero es así y no se puede ocultar de ninguna manera. Sí. No se debe ocultar. Otro dato que de vez en cuando aparece en la prensa, pero sin darle mucha importancia, es que el maltrato de hijos a padres, de hijas a madres y viceversa, está aumentando considerablemente. Uh-huh. Bueno, el otro día, hace 2 viernes, salió un programa, creo que es en 4 de estos de Hermano Mayor o Super Nanny, y salía una hija que estaba enfadada con la madre porque la madre se había separado del padre y la hija quería estar con el padre, la hija 16, 17 años, la hija pegando a la madre delante de las cámaras de televisión. Pegando a la madre, insultándola, llamándola de todo. Y sobre el maltrato yo solo quiero añadir un dato, otro que es un hecho y que cada cual lo interprete como quiera, que es que en torno al 30% de las muertes causadas por varones a mujeres es por inmigrantes, por no españoles. Sí, también es verdad, sí. Bueno, en cuanto hablamos del suicidio entre los jóvenes, es indudable que esto va ligado a otras costumbres que se han desarrollado, como la expansión de la droga, que ha sido enorme, y del alcoholismo. O sea, recordemos además que, sobre todo en la transición, cuando se empezó a consumir en serio la heroína, hubo una cantidad enorme de muertes de jóvenes, que apenas aparecían en la prensa, pero fue terrible, ¿no? Sí. Y sigue habiéndolas, de una manera u otra, ¿no? Y de delincuencia asociada a esa drogadicción. Exactamente, ¿no? Y a su vez, el suicidio indudablemente de los jóvenes está ligado con esto, está ligado también, a su vez, con el fracaso matrimonial. El fracaso matrimonial, sobre todo en los índices de divorcios y separaciones, que en España, curiosamente, en el 2009 se había situado a la cabeza de Europa, partiendo de la situación contraria. Creo que usted iba a decir algo. Pues sí. Yo me acuerdo que cuando Francisco Fernández Ordóñez, leal servidor del régimen franquista en puestos como la Secretaría General del Instituto Nacional de Industria, fue ministro de Justicia con UCD, trató de justificar la ley del divorcio diciendo que la estaban esperando 1 millón de personas que querían rehacer sus vidas después del fracaso matrimonial, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto suponía 500.000 de divorcios, 500.000 de matrimonios. Ese número de 500.000 divorcios tardó como 15 años en alcanzarse. Luego no había demanda.
repito la frase de Nicolás Gómez Dávila: la izquierda no siempre asesina, pero siempre miente. No sé si os parece, si les parece a ustedes, don Pío, es que hace poco en un debate se peleaban Pedro Sánchez por a ver quién había llevado la ley del divorcio, como si eso fuera, en vez de considerarlo un drama. Es un drama que una familia se separe o que haya un aborto, no es un derecho, más bien un drama, ¿no? Hombre, yo creo que el divorcio es necesario en una sociedad, es evidentemente necesario, la ley. Pero lo que se está haciendo es promoverlo. Es otra cosa muy distinta. Claro. Es un mal que está ahí, pero promoverlo y considerarlo además un signo de modernidad. Ahí voy. Bueno, eso es tremendo, ¿no? Y asociado al divorcio está el número de suicidios. El Instituto Nacional de Estadística eliminó de su lista de datos la situación civil de los suicidas, por orden de José Luis Rodríguez Zapatero. Esto fue en torno a 2006 más o menos, de manera que no sabemos cuántos de los suicidas estaban en trámites de separación o de divorcio. Pero si uno habla con las asociaciones de hombres separados y divorciados, que claro, los hombres estamos por obra de Zapatero, estamos en una situación de inferioridad legal respecto a las mujeres en caso de supuestas denuncias por malos tratos. Y entonces estas asociaciones cuentan que hay constantemente hombres que se suicidan porque no les dejan ver a sus hijos, porque son desprovistos de todo su patrimonio, son condenados, son encarcelados, en muchos casos pues por denuncias falsas que ahora se dice que no existen. En realidad basta contrastar, no recuerdo ahora las cifras, pero las cifras de denuncias que llegan a los juzgados por maltrato y las sentencias. Creo que hay una cantidad enorme de denuncias que son simplemente desestimadas. Y eso a pesar de que la ley favorece a los denunciantes. O sea, es el denunciado el que tiene que justificarlo, que probarlo, ¿no? Yo lo saqué hace unos meses en mi blog y, vamos, más datos oficiales del Ministerio de Justicia o del Consejo General del Poder Judicial, no me acuerdo, y había 800 y pico mil denuncias, creo que era, y el número de condenas penales era el 23, 25, 28%, o sea, por debajo del 30%. Y seguro que están por encima, dada la manera como se legisla, que es antijurídica por completo, están por encima de la realidad. Bueno, se está dando cosas como... Estaba hablando con algunos militares, ¿no? Que, por ejemplo, en relación con la chica esta que denunció los abusos. Que claro, es un problema... cada vez que tienen que hablar con una mujer, soldado o lo que sea, tienen que hacerlo con testigos y con las puertas abiertas, para que no los puedan acusar de corrupción o de abuso. No, eso mismo pasa en la universidad. Al profesor recién incorporado se le aconseja, se le sugiere que cuando se reúna con una alumna, sobre todo si es por un asunto de revisión de nota, que deje la puerta abierta o que procure que en el despacho haya un testigo. Sí. A esta situación hemos llegado. Yo me acuerdo que esto lo vi hace años cuando Juan y Javier éramos jóvenes en un episodio de Dallas, la serie esta famosa, en la que la hija pequeña de la familia quería dejar de estudiar o quería aprobar el instituto, no sé, y entonces se ve con el profesor, ella misma se rasga la blusa y sale pegando gritos de que el profesor le ha querido. Y entonces todos decíamos, pero ¿cómo va a ser eso, verdad? ¿Pero quién se lo va a creer? Bueno, pues efectivamente se da esto. Evidentemente hay maltrato, pero el maltrato está creciendo, pero tratan de crear una histeria en relación con ello y de facilitar las cosas para que haya todo este tipo de abusos que son cada vez más frecuentes, ¿no? O sea que, resumiendo, en cuanto a la salud social, que tiene en gran parte que ver con la estabilidad matrimonial, porque claro, los matrimonios no estables pues a los hijos crean grandes problemas. Todo eso está relacionado, insisto, con la drogadicción, con el alcoholismo, con los embarazos de adolescentes, con 1000 problemas más que en otros tiempos existían, claro. Evidentemente existía el maltrato, existía el asesinato. El abandono familiar. Pero tanto como se da ahora, no. Hablando de los abortos, precisamente, hay muchas chicas que abortan porque su pareja no quiere saber nada del asunto. O sea, se desentiende por completo, ¿no? Y, en fin, no, normalmente no es la mujer la que quiere abortar. Es decir, la mujer aborta
porque esta sociedad tan solidaria, tan comprometida, tan democrática, que apoya a cualquier causa menos la suya propia, la mujer se siente completamente desprotegida por dos grandes entornos. Uno es el familiar y otro es el laboral. Es decir, en la empresa no se le apoya a la mujer que está embarazada y desde el ámbito familiar exactamente igual, ¿no? La mujer normalmente en un 70 y tantos % no es la que toma la decisión, es la que en muchos casos pues ve que no le queda otro callejón de salida, ¿no? Y de ahí también el altísimo porcentaje de abortos con altos meses de gestación. Es decir, chicas que van a abortar con 6, 7, 8 meses, pero porque están intentando por todos los medios sacar el chico adelante, pero como el Estado no ayuda, como la sociedad no ayuda, porque lo progre, lo bonito y lo moderno es ejercer tu derecho a decidir, y decidir siempre, en este caso, es matar al niño, pero nunca es ayudarle a poner los medios para sacarlo, pues vemos cómo es no solamente el drama de esos niños que son asesinados, y son niños asesinados con todas sus palabras, sino también el drama de la mujer que está absolutamente abandonada. Hay muchas más mujeres hoy día que sufren este drama, el drama de la falta de apoyo familiar, institucional, político y laboral, que el problema de la violencia de género. Es decir, en la salud social, la violencia de género es un problema menor en comparación con lo que es el drama de la mujer que quiere tener el hijo y finalmente tiene que acabar en la puerta de un abortorio. Sí, violencia que llaman estos de género, que es absurdo, es violencia sexual, vamos a decir, ¿no? Sí. Género y número y caso, ¿no? Pero es ya la perversión del lenguaje en eso. Es la violencia doméstica que se manifiesta en eso, en maltrato a la mujer, en maltrato de los hijos a los padres a los hijos, etcétera, etcétera. Estas cosas que estamos viendo y que van en alza constantemente, ¿eh? Bueno, pues esto ya digo, en la época de Franco, la verdad es que existía, pero en mucha menor proporción, y en mucha menor proporción de lo que ya entonces existía en Europa. Esta especie de beatería con Europa. Bueno, en Europa, en cuanto a salud social, estaban bastante peor que aquí. Pues, vamos a hacer un impasse ahora. Simplemente unos datos sobre lo que es la población española, a qué situación nos estamos encaminando, estamos en un invierno demográfico. 1975, creo que lo dije, nacimientos 669.000, 2015 426.000. Defunciones en el 75, 298.000. En 2015, 396.000. En estos momentos estamos solo en los datos a 1 de enero de 2015 es que los nacimientos solo habían superado en 29.974 a las defunciones, cuando en el 75 fueron 371.000 veces más. Hemos invertido la pirámide, don Pío. Don Juan, ¿eh? Sí. Vamos a irnos a publicidad un momentito, volvemos y me gustaría que no se nos pasara por alto hablar de la industrialización, ¿eh? De la época de cómo estamos en el 75 a cómo estamos ahora. Volvemos de inmediato. Ya estamos de vuelta, don Pío, ya estamos en los últimos 20 minutos del programa y efectivamente nos quedamos justos. Bueno, ya digo, en el otro... Vamos a hablar del otro aspecto que es el ambiente patriótico, vamos a decir. Pero también mencionar la cuestión de la industrialización, de la cual dimos unos cuantos datos la semana pasada. Aquí nuestro amigo Juan, quizá, que es empresario, quizá nos pueda ilustrar. Dato de la industrialización, 1975, la época del general Franco, lo que conocemos como franquismo, a la época actual. La época actual de la industrialización, a mí me gusta decir que más que empresario soy industrial. Que hoy día yo creo que os ha prostituido mucho la palabra empresario, ¿no? Es decir, ya los llamáis emprendedores. Montas un kiosco de pipas, una franquicia de cualquier cosa y eres ya un emprendedor empresario, ¿no? Sí, pues yo me restrinjo a los industriales, a los que fabricamos cosas. Yo no sé, porque hoy día ya te cuesta conocer a alguien que haga cosas. Si tú te pones a hablar con un montón de gente, todos somos asesores, consultores, todos sabemos mucho de todo y asesoramos, consultamos y tal. Y bueno, ¿y quién hace las cosas, no? Porque toda nuestra vida está rodeada de cosas que se hacen. ¿Quiénes las hacen? Pues las hacemos nosotros, señores, los industriales, ¿no? Y hablando un poco, a mí me recuerda un poco al principio que lo que decía don Pío Moa, de esta pérdida de valores.
está tremendamente relacionada con el mundo industrial. Me explico, es decir, el hombre, ser humano, pues es un ser humano, tiene dos dimensiones o dos grandes dimensiones, una espiritual, que se encuadra pues dentro del mundo cultural, del mundo religioso, etcétera, y una material. Y dentro de esa dimensión material, pues evidentemente necesitamos comer, vestirnos, necesitamos acompañarnos de una serie de cosas que nos hacen la vida fácil y cómoda, ¿no? En mi caso yo me dedico a fabricar embarcaciones, yo fabrico barcos, concretamente yates de vela, ¿no? No sin gran dificultad por todas las trabas que se le han puesto hoy a la industrialización. ¿Qué es lo que está pasando? Que de la misma forma que Occidente ha renunciado a su identidad basada pues en los valores cristianos, en una cultura que hemos ido acrisolando a lo largo de 2000 años, ¿en qué se ha caracterizado Occidente con respecto al resto del mundo? En el sector económico. ¿Por qué Occidente, por qué Europa ha sido siempre muy superior al resto del mundo? Porque éramos una potencia industrial. Es decir, la economía española en ciertos momentos de su historia, o francesa, alemana, inglesa, nos hemos dedicado a fabricar cosas, a darle a la cabeza, a pensar cómo mejorar los sistemas de producción y a fabricar. Esa mentalidad de producción, es decir, lo que es la producción, que en gran medida tiene una relación directa con la ética y con la moral, porque estamos hablando de crear valor añadido real, de crear puestos de trabajo, de dar al país pues un dinamismo en lo tecnológico, en lo económico. Es decir, eso lo hemos ido delegando en países del tercer mundo. Es decir, Europa, de la misma forma que se ha hecho el harakiri espiritual y cultural y demográfico, se ha hecho asimismo el harakiri industrial. Absolutamente todo lo que era nuestro gran potencial en el aspecto económico y que nos daba ese bienestar social, lo hemos trasladado hacia otros sitios, sin darnos cuenta que con ello nos estábamos matando. Y es lo que estamos viendo hoy día. Es decir, la crisis a la que hemos llegado no es una crisis financiera. Si no es una crisis financiera, porque el aspecto financiero en una empresa nunca es el primer aspecto. El primer aspecto que tiene que tener una empresa es el productivo. Si una empresa es productiva y es real, llega un momento donde la financiación no es necesaria, porque tú te autofinancias con la generación de tus propios recursos. En el momento que no estamos generando recursos porque no hay productividad y porque no hay industria, dependemos absolutamente de esa bola financiera que cada vez se va haciendo más grande y a la que estamos completamente sometidos. ¿En qué situación estamos ahora respecto a 1975, por ejemplo? Hombre, la porción de la industria dentro del PIB ha bajado mucho, pero esto es normal, ha pasado en todos los países desarrollados. También la agricultura ha bajado mucho más todavía, ¿no? Hasta ser, bueno, son del 6-7%, cosas así, o el 10-12%. Mucho, cuando llegó a estar el 50% antes del franquismo, ¿no? Me refiero a la agricultura. La industria también llegó al 30 y tantos %, ahora está creo que 20%, algo así. No obstante, la productividad ha aumentado y por otra parte no debemos olvidar que es el sector servicios el que más se desarrolla en general en casi todo el mundo, y por otra parte es verdad que el tercer mundo, se han derivado muchas industrias a lo que antes se llamaba el tercer mundo debido a que los sueldos son allí mucho más bajos. Es decir, el problema que tenemos en Europa también es que los sueldos han subido mucho, lógicamente, entonces muchas empresas procuran mejorar la productividad pagando menos a otros países, a los cuales están haciendo un gran favor por otra parte. Porque esos países, si no tienen industria o algo, se mueren de hambre. Y hoy día la verdad es que en conjunto la pobreza se ha reducido en el mundo y eso, bueno, es un dato positivo. En España, yo recuerdo, y creo que recordamos todos, que hubo un momento, pues que eran esos años, los años 70, los años 80, donde cualquier cosa que tuvieses al alcance del día, desde los calzoncillos hasta casi un bolígrafo, estaban hechos en España. Es decir, éramos un país que fabricaba la gran parte de lo que consumía. Sí. Hoy día cualquier cosa que esté fabricada en este país es más bien escasa, es decir, no es lo normal. Bueno, hay cosas que sí. Y detrás de eso lo que había era una mano de obra, pero una mano de obra en la cual, y ahí sí que insistió muchísimo Franco, el concepto
de coste de mano de obra estaba estrechamente vinculado a lo que era la salud social. Me explico. Un trabajador tenía que tener un sueldo con el que poder mantener una familia, con el que poder comprarse una casa. Una vez que la casa estuviera pagada en 10 años, porque las hipotecas se pagaban a 10 años, se podía comprar su apartamento. Es decir, la industria estaba diseñada y pensada para crear un modelo de sociedad donde el bienestar social era muy importante, porque detrás de ese bienestar social había un bienestar espiritual, un bienestar cultural, etcétera. Hoy día no estamos haciendo, o muy flaco favor estamos haciendo, a estos países en los que estamos fabricando. En primer lugar, porque nuestra obligación como europeos y como españoles es dar puestos de trabajo en España, no ser tan caritativos de dejar a los españoles en el paro para dar los puestos de trabajo fuera. Pero es que países como México, por ejemplo, no van a salir nunca de la situación en la que se encuentran precisamente porque son una subcontrata de Estados Unidos. Todo lo que Estados Unidos quiere fabricar a bajo coste, hasta hace poco, lo fabricaba en México. Y no estaban dispuestos a pagar altos sueldos que permitieran el desarrollo social del país. Entonces, por eso México ha ido degenerando cada vez más, porque México cada vez tenía que producir a menor coste al mercado americano, hasta que el mercado americano ha encontrado la mano de obra en China y en esos otros países. Bueno, y la realidad... ahora, perdona, Juan, ahora están volviendo algunas empresas a Estados Unidos, de México y de China, porque, claro, también por efecto de la crisis está bajando tanto los sueldos que ya es rentable volver a producir. Claro, es que hemos llegado al mini-job, es que ya lo que hemos llegado es a los 600 euros al mes, y entonces en el momento que dices, bueno, 600 euros al mes me compensa, porque al fin y al cabo si tengo que producir en China, necesito... O coste de transporte. No, de transporte, de logística, de intendencias, y necesitas una serie de cuadros intermedios que son los que llevan los controles de calidad, distribución, etcétera, que engrandecen los resultados de una empresa. Entonces, bueno, pero podemos hablar, don Pío... Sí, yo creo que nos estamos metiendo en un lío, porque hay economistas que dicen una cosa, economistas que dicen otra, todos ellos son muy expertos. El hecho real es que, digamos, en conjunto, a pesar de que, o sea, en los años 60, sobre todo 60-75, la economía española era una de las de más rápido crecimiento del mundo. Desde entonces no ha sido así. Desde entonces el crecimiento ha sido mucho menor, quiero decir proporcionalmente. Ha ido además a saltos, con muchas crisis, muchos altibajos y con un paro muy grande. Normalmente un paro estructural de 2 millones, que en los momentos de crisis subía a 3 millones y actualmente llegó a subir a 5 millones, como recordamos. Sí. A mí en los datos de paro, es decir, en los datos de ocupación y de paro, hay un dato que sí me interesa recalcar, que es no solamente esa contabilidad fría que se hace muchas veces de número de parados y número de ocupados, sino de la calidad del puesto de trabajo. Sí. Es decir, pero a mí me gustaría, si me permitís, don Juan, es decir, yo creo que tiene datos, don Pedro, es número de parados que había en los 60-70 en España, en comparación, me parece, yo creo que había un paro del 2%, si no me equivoco, y ahora estamos por encima del 20 y tantos. Pero es que yo creo que en esa época, a una persona que cobrara 600 euros, como están cobrando hoy día, en el 75 dirían que estaba parado, porque con eso no llegaba a nada. Es decir, eso era un aprendiz, eso no lo cobraba ni un aprendiz, y un aprendiz ni siquiera estaba dado de alta en las estadísticas. Y hoy día... 600, vamos a ver, los 600 euros entonces era un sueldo muy bueno, eran 100.000 pesetas. Sí, a ver, 100.000 pesetas lo cobraban muy porción, es decir, en proporción al IPC. Paridad de compra, en poder de compra. Según los datos EPA que yo tengo, pues en 1975 el número de parados era 610.000. En octubre de 2015, 4.850.000. La tasa de paro ha pasado en estos 40 años del 5,5% al 21,2%. Pero con la diferencia de que los que estaban empleados, era una calidad. Podían pagarse un piso en 10 años y después comprarse un apartamento en la playa. Y los que hoy día aparecen como dados de alta como empleados, con 600 euros, no le dirás tú a mí qué es lo que hace. Esa es la diferencia. Hombre, hay también otra cosa, que es el paro juvenil, creo que llega al 50%. Sí. Es una barbaridad, yo creo que España... No, pero ¿qué chaval quiere trabajar sabiendo que esa es la expectativa que tiene? Bueno, trabajar, estudiar, casarse, tener hijos, salir de casa,
volvemos a la salud social. A mí me gustaría hacer un enfoque. Don Pío ha comentado un asunto que es lo de los salarios y demás. Es que no nos damos, es que a la vez, según las gráficas del INE y de Hacienda, es que el sueldo medio ya en muchos ya hay gente que cobra de sueldo medio menos de 1.000 euros brutos al mes. Menos de 1.000 meses. Y también está pasando que muchas pensiones, la pensión media está superando el sueldo medio. Con lo que, o sea, cada vez hay menos cotizantes con menor sueldo para pagar más pensiones más altas que los sueldos. O sea, esto se va al garete en un momento. Pero no nos damos cuenta de un asunto, que es que ¿qué está pasando con los salarios? Los salarios, la fuerza, el coste de la fuerza de trabajo, la fuerza laboral, es grande, pero el salario es bajo. ¿Por qué? Porque están los impuestos y las cotizaciones laborales. Tenemos que mantener un estado del bienestar, llamado así en Europa y también en España, que es un auténtico lastre para la economía y la sociedad española. El número de funcionarios en el año 75 no llegaba al 500.000, 473.000. En estos momentos, según los presupuestos generales del Estado de 2015, que entraron en vigor en 2015, 2.500.000. Bueno, por 5, nada más y nada menos que por 5. O sea, esto no se puede mantener. Han disminuido un poquillo, estaban en 3 millones. Sí. Nos quedan 5 minutos, queridos amigos. Bueno, yo quería haber hablado, pero en fin, hablaremos de un aspecto que es muy importante, que es el ambiente político, patriótico, no sé cómo llamarle, ¿no? Un país, hemos visto, por ejemplo, cómo en USA, ante los atentados de las dos gemelas, cómo reaccionaban con verdadero patriotismo, ¿no? Mientras que en España fue todo lo contrario. Según encuestas, solo hay un 16% de españoles están dispuestos a defender a su país. Todas estas cosas indican también un deterioro enorme, porque una sociedad que no tiene conciencia de sí misma, que no tiene aprecio por sí misma, es una sociedad que está corrompiéndose, está yendo al demonio, ¿no? En poco tiempo, ¿no? Don Pío, si me permite, a raíz de los atentados de Francia, muy rápidamente decían que en España, cuando pasó los sucesos de los trenes en Madrid, aquí se fue a pelear la sede del PP. En Francia se han ido a bombardear el Estado sirio. Es la diferencia de concepto, ¿no? Ahora en Twitter, por ejemplo, alguien decía que cómo se ha llenado la Plaza Mayor de Salamanca de gente protestando por lo de ahora, por lo de París. Sí. Todos somos París. Y yo preguntaba, ¿y el 11M también se llenó? ¿Se llenó? Decía, pues sí, pero se llenó protestando contra los agresores, contra los supuestos agresores o contra el gobierno. Contra el gobierno, claro. Esa es la diferencia. Bien, estamos en esta situación. Bueno, es importante porque una situación parecida se había producido en la República. En la República también el patriotismo se había esfumado aparentemente, por lo menos en gran parte de la gente. Yo creo que también lo que está pasando es más aparente que real. Pero tenemos hechos, por ejemplo, el mero hecho, ¿por qué Ciudadanos está creciendo? Pues porque abiertamente habla de España y de defender a España y tal. No es cierto, creo. Pero no es el problema de esto, ni esto es una tertulia, pero indica que hay mucha gente que sí siente el patriotismo. Sí, está necesitada. Porque además una democracia sin patriotismo no puede funcionar. O sea, si en USA hay una serie que es el ejemplo valores que siempre se pone, es un país muy nacionalista, muy patriótico, y eso no se pone en discusión más que por mínimas minorías, ¿no? Si en vez de mínimas minorías fueran grandes mayorías, la democracia y la propia existencia de USA vendrían abajo. Se desmoronaba el Aparecerían separatismos, etcétera. Entonces, el próximo día podemos hablar un poco más extensamente de esto. Juan, es un tema muy interesante, ¿no? El patriotismo, el sentirte identificado con España, ese amor a la nación, a lo que ahora sentimos que prevalecen otros valores, incluso que esto es como pasado de moda. Y yo creo que la sociedad está ávida de esos valores, porque comentaba Don Pío, sale un partido que saca la bandera de España y a todo el mundo abrazos. Sí. No, y aquí cuando España ganó el Mundial, pues lo mismo. Pero claro, queda un elemento, un aspecto folclórico. Sin fondo, sin base, porque a la hora de la verdad hay una especie de autodesprecio muy grande que ha sido cultivado por los partidos sistemáticamente en estos años. No, Juan, muy rápidamente. Ortega decía que una nación era un ilusionante proyecto de vida en común, ¿no? Y si no tienes un proyecto de vida en común, no puedes ir hacia adelante, no puedes marcarte unos objetivos y conseguirlos, ¿no?
Evidentemente, dentro de ese proyecto común, pues puede haber diferencias de cómo llevarlo a cabo el proyecto común. Pero de ahí a intentar destrozar, como se ha venido haciendo en los últimos años, ese proyecto y negar la propia existencia de proyecto, pues hay verdaderamente un abismo, ¿no? Muchas gracias, Juan Sánchez. Pedro Fernández Barbadillo. Bueno, a mí me dio mucha pena la campaña que hubo por parte de nuestros intelectuales orgánicos de la izquierda contra el 12 de octubre, el día del genocidio, nada que celebrar, tal. Pero al menos me da ánimo pensar, ver la reacción popular que hubo de réplica a estos cretinos. Bueno, pues don Pío, el próximo domingo más y mejor, si Dios quiere. Y recordar a nuestros oyentes que creo que deben comprometerse para dar la máxima difusión a este programa. Que no nos reduzcamos a un gueto. Y para eso tienen YouTube, Cita con la Historia, el blog de Don Pío Moa, www.citaconlahistoria.es. Ahí verán las formas de ayudarnos y colaborar con la campaña de 300 por 20. Eso es. A todos ustedes, muchísimas gracias por esta tarde de domingo y Dios quiere, si Dios mediante, nos escuchamos el próximo sábado en 1 hora en Libertad. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Inter, información y opinión en 1 hora en Libertad. Una tertulia políticamente incorrecta que no te dejará indiferente en un tono amable y distendido, pero sin faltar a la verdad.